cuando hace un pronóstico de crecimiento es la estabilidad. Que las reglas del juego no cambien, o si cambian al menos me consulten, pueda meter un poco mi opinión. Y como tú además decías, ni siquiera han sido cambios reales, ha sido cambios de media hora y luego siempre no, y un tweet después ya no, y luego de repente sí, de los burócratas en el buen sentido, que es atender lo urgente con lo importante. Y es muy difícil porque los recursos de cualquier estado pues son limitados. En 5 años Rusia pasó de ser el país que abría las puertas del mundo para hacer un mundial de fútbol con el aval de todo el mundo. Años después, estas sanciones, las empresas se obligan o tienen que salir o quieren salir por las sanciones y el país entra en un escenario de guerra, conflicto con Ucrania. Pues lo vemos y dices, sí, allá en Rusia está pasando ya, mientras no me salpique, no le ponen ese tono de importancia y sigue sin visualizar o prepararte de qué pasaría así o qué está pasando con este escenario para poder yo prevenir. ¿Y crees que siga creciendo el tema de la inseguridad o el crimen o los delitos? ¿Qué escenarios ves? Seguimos con los mismos escenarios que estamos atendiendo, que se están atendiendo al día de hoy, que es más relacionadas pues, con la delincuencia organizada, pero pues hay escenarios también de delincuencia organizada que son digitales, ¿verdad? Y que esos vienen y te hacen una interrupción enorme, que lo hemos visto. Aquellas empresas extranjeras que quieren invertir en México y esto pudiera ser, este tipo de decisiones o situaciones volátiles pudieran afectar o frenar esas inversiones. Con lo que vimos en el tema del nearshoring, en efecto, pues es un país que tiene todo el potencial, pero tenemos un reto que es la geopolítica, ¿no? Bienvenidos a un episodio más del podcast El Plan B con su servidor Enrique Espinosa. Y hoy tengo un gran invitado que nos acompaña para platicar un poquito sobre situaciones que están sucediendo alrededor del mundo y que nos están impactando las organizaciones y también en México. Vivimos en un mundo donde no respetan fronteras, desde situaciones políticas como el regreso de Trump al poder, la inestabilidad de los aranceles y los ecos de guerra del Medio Oriente. Hasta el avance de las redes criminales transnacionales, la seguridad global se ha vuelto volátil, inmediata y profundamente interconectada. Hoy en Plan B nos acompaña el doctor David Pérez Esparza, un referente en temas de seguridad y riesgos estratégicos, para ayudarnos a responder una pregunta clave. Mi querido David, ¿está México preparado para enfrentar una crisis internacional? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, a este podcast, El Plan B. Hola, muchas gracias. Pues mira, yo creo que ningún país está suficientemente preparado desde una perspectiva multidimensional. Lo más natural es pensar rápido en lo militar, ¿no? Como está preparado el ejército, la fuerza aérea, la marina para un posible ataque bélico. Pero eso es digamos, es la puntita del iceberg, ¿no? Hay elementos que tienen que ver con soberanía energética, soberanía alimentaria, ciberseguridad, cómo se encuentra el sector salud, el tema de las pensiones. O sea, realmente cuando uno hace un análisis de riesgos, ya sea para el sector privado o para el sector público, tendríamos que pensar desde una perspectiva amplia y global. Y creo que ningún país en el mundo está preparado para todos los elementos o todos los riesgos. Y esto naturalmente puede implicar que México no esté totalmente preparado. No es que sea un país, digamos, que no esté preparado cuando todos están preparados. Realmente ningún país tiene la capacidad de tener todos los temas resueltos. Inclusive las potencias militares pueden ser potencias militares y tienen problemas graves de salud, por ejemplo, seguridad alimentaria, o inclusive en la perspectiva comercial, ¿no? Hay países que tienen un PIB muy grande, por ejemplo, pero gran parte de sus alimentos son importados. Entonces, ¿y de quién los importa, no? Está el caso de Estados Unidos, que también es potencia mundial, pero tiene una deuda, varios billones o trillones inclusive con China, ¿no? O con personas que le emitieron deudas de Estados Unidos hacia China o viceversa. Entonces, no, realmente creo que ningún país en un mundo interconectado podría decir que está totalmente prevista todas las condiciones, creo que sería ilógico, ¿no? Hay amenazas además que si bien es cierto no son nuevas, pueden representar riesgos emergentes como el tema de ciberseguridad, ¿no? No solamente en este caso sería la protección de infraestructuras críticas, como aeropuertos, como refinerías, ¿no? Como los trenes, por ejemplo, sino cómo se encuentra el sector privado. Y la verdad es que no, ningún sector privado en ninguna parte del mundo podría decir que tiene resueltos todos los riesgos. De hecho, desde una perspectiva de riesgos, uno nunca resuelve todos los riesgos. Uno hace un atlas de riesgo, prioriza, mitiga y se enfoca en los riesgos que tienen una mayor probabilidad y un mayor impacto.
pero inclusive desde una perspectiva teórica, uno no puede decir que atiende todos los riesgos de manera absoluta. Mitiga, previene, disminuye el posible impacto, pero no, yo creo que ninguna organización, ni pública ni privada, ningún país podría estar, digamos, podría sugerir que está preparado o que tiene resueltos todos los riesgos. Lo que sí tendríamos que estar trabajando es un mecanismo de resiliencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurra una situación? ¿Cómo te recuperas, ¿no? El rapid recovery. Y creo que eso sería una lógica muy importante, asumiendo que puede pasar o que va a pasar un escenario Sí. catastrófico, uno quizá no tan catastrófico, pero prepararse con eso bajo una perspectiva de no se puede todo, hay que priorizar en qué nos enfocamos, ¿no? Sí, fíjate que lo dijiste muy bien y creo que esta respuesta alineó muy bien lo que te voy a comentar o lo que yo he percibido. Fíjate que lo que pensamos que nunca iba a pasar, de repente te das cuenta que está sucediendo una y otra y cerca de México con el vecino y luego en otros países que son potencia y está sucediendo de todo tipo de situaciones emergentes que como tú bien comentas, luego no lo preveemos porque pudiera ser hasta cierto punto impredecible y hasta ahí ahorita que hablabas de la iniciativa privada, yo creo que hay una gran oportunidad, primero para tener especialistas que entiendan que deben de generar dos vías para analizar riesgos, los riesgos que ya son predecibles y que podemos entender y que podemos meter en una matriz y generar rápidamente un plan de contención, pero también aquellos riesgos, y va muy direccionado a lo que comentabas, que y realmente parecieran ser riesgos pensando fuera de la caja, imaginarios como un peor escenario, que aunque pareciera que es un escenario muy remoto, para mí siempre esos escenarios remotos, si se vuelven realidad, el impacto para la organización es grande, porque como tú dices, nos preparamos quizá para lo predecible, para lo pequeño, lo que está a corto plazo, lo que sabemos dominar, pero no nos preparamos para situaciones tan emergentes que están sucediendo hoy y que generan mucha inestabilidad en la toma de decisiones. De repente hoy un día es, oye, pues invierto o no invierto. ¿Por qué? Porque se le antojó a un presidente poner un arancel y al Claro. siguiente día lo quitó y oye, pues entonces sí vamos con este proyecto porque vamos a ahora sí poderlo usar porque ya pasó el riesgo y luego regresa el riesgo, entonces genera mucha inestabilidad, pero Sí. también con esto quisiera preguntarte, ¿esto qué provoca en en aquellos países, aquellos, obviamente, aquellas empresas extranjeras que quieren invertir en México, que buscan invertir, y esto pudiera ser, este tipo de decisiones o situaciones volátiles pudieran afectar o frenar esas inversiones? Sí, totalmente, totalmente. Mira, el caso de México y con lo que vimos en el tema del nearshoring, en efecto, pues es un país que tiene todo el potencial del mundo, ¿no? De la perspectiva geográfica, nuestros tratados comerciales, la mano de obra, en algunos casos muy competitiva, en algunas industrias, ¿no? En algunas cosas somos muy baratos también por algún tipo de abundancia de recursos naturales o inclusive por la mano de obra en general. Pero tenemos un reto que es la geopolítica, ¿no? Y los cambios políticos que hemos visto. Y no solo eso, inclusive cosas que no tienen que ver con política como la pandemia. Tú ahorita hablabas de la posibilidad de que hubiera un hecho como la pandemia. En algunos atlas de riesgo se tenía considerado la posibilidad, siempre se consideraba la posibilidad de la pandemia, ¿no? Pero qué tan probable es que hubiera una pandemia de este tipo y que tuviera una duración, ahorita se nos olvida, pero realmente pues uno hace memoria, es traumático, estás hablando de que Sí, no claro. podías ver a tus seres queridos. La economía, ya te imaginarás, mucho menos, ¿no? Ir al supermercado era complicado, ir a un banco era inviable, ir a la oficina, pues no, ni siquiera era una alternativa, ¿no? Y a pesar de eso pasó y nos pegó y lamentablemente mató mucha gente, cambió la manera en la que vemos las cadenas de suministro, cambió la manera en la que vemos el teletrabajo, por ejemplo, o sea, realmente, y fue un impacto brutal que muy pocos realmente, creo yo, en el mundo habían anticipado en esa dimensión. A lo mejor como película de ciencia ficción, sí, pero realmente no pensaríamos que lo vivimos y lo vivimos. Ahorita, por ejemplo, hay un esquema importante que es el tema del tratado que tenemos con Norteamérica, ¿no?
y muchos en México lo dábamos como un hecho, ¿no? O sea, México integrado a Norteamérica. ¿Por qué? Porque hay un tratado y porque se ratificó en 2020, 2021, con el propio presidente que está ahora en Estados Unidos, y uno pensaría que ya era un given, ¿no? O sea, era un hecho que ya no se cuestionaba. Sí, Y ahorita está el tema pues de la guerra con Ucrania y Rusia, y está el tema de Israel, Palestina e Irán, y otras tensiones geográficas como la de Taiwán, China, y otras tantas más que hay que platicar de esas y preocuparnos, pero realmente son hechos que cuando uno los pone en consideración dices qué probabilidad había que esto ocurriera, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos en un momento de incertidumbre, siempre son momentos de incertidumbre, ahorita quizá un poco más, porque había consideraciones que ya estaban acomodadas, ¿no? Como te digo, el caso, por ejemplo, en específico de México, la vinculación con Norteamérica estaba en teoría escrita en piedra, se acababa de aprobar el tratado. Y ahorita como que ya nadie habla de esos temas, y a lo mejor qué bueno, pero hay hechos que uno no veía como probables y ocurrieron, y hay hechos que uno consideraba ya como establecidos y se pusieron en tela de discusión, ¿no? Yo ahorita veo al sector productivo mexicano y al extranjero con muchas ganas de invertir en México por todas las ventajas, pero no podemos menospreciar que hay algunas empresas, algunas industrias, la automotriz, por ejemplo, la sí, industria del acero, del aluminio, que ante esa inestabilidad, pues sí han pensado si, y no porque México sea una mala alternativa, sino porque las condiciones políticas internacionales en Estados Unidos y en el mundo están cambiando. Esto seguramente abrirá muchas alternativas y muchas opciones de negocio, también eso es cierto, ¿eh? A sí, veces uno ve la parte negativa y dice, bueno, sí, se tienes toda la cierran razón. puertas, ¿no? Pero a veces se abren otras puertas, en otros esquemas, en otras condiciones, quizá más o menos preferenciables que las que actualmente tenemos. Yo sí creo, volviendo a tu pregunta, que quizá lo que el sector privado valora más cuando hace un pronóstico de crecimiento es la estabilidad, la Sí, certidumbre, ¿no? Que las sí, reglas del juego no cambien, o si cambian, al menos me consulten, o si cambian, al menos pueda meter un poco mi opinión. sí, Y ahorita pues ha sido tanta la rapidez. Y como tú además decías, ni siquiera han sido cambios reales, ha sido cambios de media hora y luego siempre no, y un tweet después ya no, y luego de repente sí, y luego las empresas también tienen que reaccionar a largo plazo, ¿no? sí, Conocí a algunos empresarios, por ejemplo, que me decían que dentro de las organizaciones ellos veían como dos tipos de personas. Las personas que responden muy o quieren responder muy rápido a esos cambios, sobre todo regulatorios, ¿no? Y otro tipo de personas o otro tipo de perfil de puestos que piensan en el futuro. O sea, me decía, por ejemplo, imagínate que eres Ford, ¿no? Es una empresa que piensa a 50, 100 años. sí, O eres BYD. ¿Hasta qué punto un arancel que te duró 15 días o una guerra de los 12 o 13 días afecta? Y es cuando te das cuenta que a veces también el corto plazo versus el largo plazo están en constante, digamos, presión o tensión, ¿no? sí, Hay empresas que sí tienen que definir cosas rápidas, hay empresas que toman decisiones de aquí a 50 años. sí, Entonces sí, también no necesariamente todas funcionan igual, ¿no? sí, fíjate que dijiste algo muy cierto, que platicando con algunos especialistas también en materia de principalmente estrategia, pues la visión es a largo plazo, ¿no? Y lo que sucede en el camino pueden ser interrupciones. Creo que ahorita lo que hemos vivido, hablando desde el sector privado, han sido interrupciones, ¿no? Como esos pequeños, vamos a decir, baches de inestabilidad, pero que a diferencia, por ejemplo, lo que vimos, como bien comentabas en el COVID, pues fue una interrupción, pero de largo plazo, ¿no? Es así Claro, un impacto, cambios tecnológicos, forma de vivir, forma de trabajar, forma de ver a la familia, todo lo que comentaste hace un momento, pero ahorita tenemos esas pequeñas interrupciones que aunque no son, vamos a decir, duraderas, ¿sí? Sale una y luego sale otra y sale otra y otra y otra y es una constante, ¿no? O sea, siempre hay algo. Y claro, aquí lo interesante es, pues la capacidad tanto como país, como empresas y empresarios, tener la capacidad
de predecir si a qué le meto tiempo, dónde le invierto tiempo, pero también posiblemente el impacto pudiera ser para unos, por así decirlo, giros o algunos tipos de industria, y a lo mejor para otros son oportunidades, como bien comentas. Claro. Dicho esto, tu recomendación, hablando vamos a hablar de dos ejes, viéndolo desde la parte de la seguridad pública, si lo quieres ver así, o Claro. más que la seguridad pública, desde la parte, viéndonos como México, no como país, ¿qué debiera estar haciendo el gobierno en tu experiencia, verdad? Para anticiparse o en tu experiencia el gobierno se anticipa a este tipo de situaciones también. O sea, hay algo ahí al menos. Sabemos, como tú comentabas con tu experiencia, pues que no, los países no todos están preparados en todo, y es bien complicado pues tener como que tantos escenarios, ¿no? Ujú. Pero sí, al menos aquellos que te puedan interrumpir y que tengan mayor probabilidad. Pero regresando a la pregunta, ¿desde los gobiernos se hace algo? Y Sí, también, ¿sí? mira, hay gobiernos que tienen, por ejemplo, en Reino Unido, que creo yo que tienen mucho de esto, ellos hablan de un documento para varios sectores que se llama Horizon Planning, ¿no? Como planeación de horizontes, digamos, ¿no? Ok, ok. Eh, hay empresas y gobiernos, por ejemplo, Japón tenía y tiene un ministerio que era de innovación y tecnología. Entonces, hay algunas agencias en el mundo que son de perspectiva estratégica, de foresight, ¿no? Como le llaman, y de planeación. Sí. En México también tenemos esto. Hay dos esquemas importantes, creo yo, que hay que tener en cuenta. Uno es la Agenda Nacional de Riesgos. Ese es un documento que es reservado, que hace el gobierno, lo hace en las áreas de inteligencia, donde cada sexenio se reúnen especialistas del sector público sobre todo, pero también privado, y analizan cuáles son los riesgos que tiene el país y cómo se pueden mitigar, ¿no? Y un Atlas Nacional de Riesgo, básicamente como cualquier Atlas de riesgo, es una lista, de alguna manera, de posibles incidentes ponderados o ranqueados entre qué tan probable es que ocurra ese incidente y qué impacto tendría ese incidente. Digamos que eso de alguna manera se tiene previsto. Un instrumento que no necesariamente llega a ese nivel, pero tendría que llegar, y a veces ahí falla eso, a veces falta un poco, son los planes sectoriales, los planes estatales de desarrollo y los planes nacionales de desarrollo. Aquí hay un tema distinto porque, de hecho, es una discusión filosófica interesante entre la planeación y la prospectiva. La planeación es cuando tú ves del presente al futuro y dices, bueno, ¿qué voy a hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? Y algo de eso atiende el tema de los riesgos, muy general, ¿no? Lo que sí falta es prospectiva estratégica, porque la prospectiva se parece a la planeación, pero en el mismo esquema es muy distinto, porque la prospectiva también va de pasado a futuro, de un escenario actual a un escenario prospectivo, futuro, pero tú construyes los escenarios en reversa. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, si bien eso es la planeación, yo estoy simplificando porque es más complejo que eso, pero la planeación a nivel de una empresa o a nivel de un país, de un estado, suele ser del presente al futuro. La perspectiva estratégica es del presente al futuro, pero luego te regresas a construir cada uno de los escenarios, cada uno de los pasos que tienes que tomar. O sea, ¿qué tengo que hacer mañana para llegar a ese escenario, ¿no? Sí, sí, A ese sí. escenario que sí quiero llegar y cómo le hago para no llegar al escenario al que no quiero llegar, ¿no? Entonces, digamos que sí existen algunos instrumentos, pero yo pensaría que son insuficientes. Eh, y muchos de los casos tienen que ver con quién está en cada una de las áreas o las dependencias. Eh, y sobre todo el famoso dilema de los burócratas, en el buen sentido, que es atender lo urgente con lo importante. Mm, Creo que eso es un tema, ¿no? Y es muy difícil. Realmente es muy difícil porque los recursos de cualquier estado, sí. incluyendo México, pero de cualquier estado, pues son limitados. Y quizá el recurso más valioso es la atención que le da el tomador de decisión a un tema. Por ejemplo, pensando en seguridad, si tú eres secretario de seguridad de un país, en el mundo idóneo, y algo de eso te digo, lo hacen en Inglaterra, lo hacen creo que bien. En Sí. Inglaterra, por ejemplo, hay una discusión muy fuerte en UCL, en algunas universidades, de Future of Crime.
Entonces es una Interesante. discusión de hacia dónde va el delito, ¿no? Y hacen escenarios y tendencias, y por ejemplo ahorita hay una discusión muy fuerte de hasta qué punto, y no de ahorita, de hecho es una discusión que tiene como unos 10, 15 años, imagínate, 10, 15 años discutiendo hacia dónde va los posibles delitos que se puedan cometer con Internet of Things o con inteligencia artificial. Hace 15 años. Sí, sí, Ahorita sí. ya estamos en ese escenario, ¿no? Ya Sí, estamos sí, sí. comenzando un Ya esquema en el... llegamos. Ya llegamos, parecía muy lejano, ¿no? Pero, Sí, por ejemplo, si tú ves los... Y eso es muy interesante porque sí, te imaginas el Horizon Planning, por ejemplo, de hace 15, 20 años, y era, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia suplante a las personas, la voz, sí, por ejemplo? O sí, sí, pueda sí, suplantar la identidad, o pueda hackear la biometría. sí. Por ejemplo, hay un esquema muy interesante. ¿Qué pasa cuando... Y esa discusión me tocó a mí cuando yo estuve por allá. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y se veía como lejanísimo, fíjate. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un carro no tripulado mata a una persona? Mm, O sea, el Código Penal lo integra, no lo integra, hay que integrarlo, quién es el responsable. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un escenario muy loco, pero imagínate que, por ejemplo, tienes tú una estufa conectada a Internet of Things y es hackeable la estufa, o la estufa empieza a soltar gas, sí, sí, sí. ¿no? Y te mata o mata a una familia. ¿Quién es responsable? Es la estufa, pero pues la estufa no es una persona física, es el que creó la estufa, es hasta qué punto haces ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Y te Sí, digo sí, sí. esto porque realmente parecía muy lejano, pero ahorita ya, o por ejemplo los drones, que ese es un tema muy interesante. Sí, ¿Qué pasa si un dron tiene una responsabilidad, se le atraviesa un avión? ¿Qué pasa si un dron, digo, hay casos más evidentes, ¿no? Trae sí, sí, sí. explosivos o algo, pero puede haber tecnología que nos trae muchas cosas buenas, pero nos trae también muchos retos, ¿no? Y en una visión de perspectiva, un secretario de Seguridad en México ahorita tendría que estar haciendo perspectiva de hacia dónde va el delito. Sí. Pero hasta qué punto o cuánto es sano dedicarle a una discusión que puede parecer fantasiosa cuando tienes problemas reales de seguridad, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Entonces Oye, digo, es el tema de Secretaría de Seguridad, pero lo puedes llevar a economía, Cancillería, casi cualquier dependencia, por ejemplo, en salud, ¿no? Te vas a pensar en las razones de muerte del mexicano en el futuro, o atiendes las razones de muerte del mexicano actualmente, ¿no? En un sí, mundo idóneo, pues tendríamos que balancear, pero se escucha muy sencillo, no es tan sencillo. sí, Y en una empresa es lo mismo, ¿no? O sea, aseguro la facturación hoy, sí, hago la nómina hoy y hago una adquisition hoy, o qué tanto el CEO tendría que estar pensando en sí, eso, ¿no? El día de hoy, la estructura, que haya un buen clima organizacional, que facture todo lo que tenga que facturar, que haya crecimiento, que haya venta, o si eres CEO, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar de tu vida como CEO a pensar en un futuro que a lo mejor ni llega, pero que si no te preparaste y llega, ya valió? sí, Ese esquema creo yo que ocurre en las dos instituciones, ¿no? Y no es un caso exclusivo de México, insisto. Creo que sí, México puede tener características, algunas sentido específicas por su realidad, pero ese dilema entre lo urgente y lo importante, en momentos como estos, yo creo donde en algunos temas parece que estamos llegando a límites que no veíamos o que no imaginamos con tanta claridad, este, pues suena como algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de la guerra de Rusia con Ucrania. Hace poco estábamos platicando con unos colegas y yo decía, o sea, bueno, me platicaban más bien, decían, o sea, imagínate que hace 7 años Rusia fue la sede del mundial. O sea, ahorita está llena de sanciones sí, y tiene una guerra o una ocupación, como lo quieras definir, activa, ¿no? sí, Pero hace no mucho tiempo Rusia abrió las puertas, con el mismo presidente, ¿eh? sí, 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 La misma sí, clase política, la misma FIFA, que ahorita ya la banea a Rusia y que le impide participar a nivel olímpico, a nivel inclusive fútbol, ¿no? Que sí, las sí, sí, marcas tuvieron que salir del país. Y solo hace 7 años, Rusia fue la sede del Mundial. No estás hablando de que pasaron 40, 50, o sea, 7 años. sí, Y la guerra tiene dos. Entonces, en 5 años, Rusia pasó de ser el país que abría las puertas del mundo
para hacer un mundial de fútbol con el aval de todo el mundo, y Sí, 5 años después, estas sanciones, las empresas se obligan o tienen que salir o quieren salir por las sanciones y el país sí, entra en un escenario de guerra, conflicto con Ucrania. Más allá de que estemos de acuerdo y todo lo que implica, ¿no? Pero ¿qué tan probable era que Rusia evolucionara en 5 años de un esquema tan abierto, ¿no? Yo que estuve por allá y tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, pues era un país que se tenía todas las intenciones, al menos eso parecía, de sí. abrirse al mundo y de ser aliado inclusive de Occidente, de Europa, como un coqueteo geopolítico, y 5 años después cambió realmente, Está esto, sí. ¿no? Entonces, en ámbito de inversión, en ámbito de seguridad, pues qué tan realista hubiera sido ser un escenario de guerra, a pesar de que Rusia pues siempre ha tenido un ejército fuerte, qué tan factible hubiera sido destinarle tiempo a un escenario de guerra cuando tenía un mundial y todos pues, éramos amigos de los rusos y todo estaba muy bien, y de Sí. repente no, ¿no? Entonces, eso te habla de la volatilidad de cómo cambian las cosas a final de cuentas, ¿no? Sí, fíjate que tocaste dos mundos paralelos, lo que es el tema obviamente de la parte política pública y la parte privada, ¿no? La empresa privada. Y sí, coincido contigo en que es la misma situación. No le dedicamos o no le dedican tiempo al pronosticar la visión de futuro, a ver qué va a suceder. Una es que yo creo también, fíjate, saliendo a lo mejor tantito de contexto, creo que ni siquiera tenemos la cultura, no sé si llamarlo así, de meter una agenda de riesgos en la visión, ¿no? Creo que es uno de los principales problemas que al menos yo he detectado con mi experiencia como consultor en las organizaciones, que siempre están pensando, como tú lo decías, en la venta, en la producción, en operar hoy, en facturar hoy, pero no te detienes a ver qué es lo que debe estar pensando el CEO, ¿no? En ese lado. Y hablando desde la parte pública, por así decirlo, eh, como tú bien comentas, escenarios de hace 7 años, el tema del Mundial, el tema de la FIFA en Rusia, y luego, no sé, o sea, la pregunta es, oye, ¿qué pasó para que hubiese existido un cambio tan drástico, tan volátil, que ahorita está viviendo una situación que a veces nosotros, como no nos salpica, entre comillas, digo, pero tú tienes más esa sensibilidad, creo yo, porque tú tienes mucha experiencia transnacional, eres muy, creo que tienes mucha percepción de toda esta seguridad y los impactos transnacionales, pero ahora sí que los otros que somos un poco más locales o terrenales, pues, y la persona en general, aquí, los locales aquí en general, pues lo vemos y dices, sí, allá en Rusia está pasando allá, mientras no me salpique, no le ponen ese tono de importancia y sigue sin visualizar o prepararte de qué pasaría si o qué está pasando con este escenario para poder yo prevenir y que el impacto no sea mayor. Pero tú con tu experiencia, ¿cómo lo vives? O sea, el saber que existe una guerra del otro lado del mundo, por mencionar un ejemplo, eh, realmente es una situación muy delicada y que luego ya muchos siento que hasta lo normalizan. Hay una guerra allá, pero no nos está salpicando, ¿verdad? No sé, siento que falta mayor capacidad de sensibilidad, ¿sí? De las empresas, de los gobiernos, de decir, a lo mejor no de los gobiernos, no voy a tocar un tema que no domino, pero sí de las empresas de decir, oye, está sucediendo algo allá, qué hay que hacer, qué tenemos que hacer o cómo tenemos que prepararnos para que el impacto sea menor. Creo que como no está cerca, no nos desenfocamos y seguimos la misma línea del día a día. ¿Qué opinas tú de ello? ¿Cómo lo vives tú con Sí, tu experiencia transnacional? coincido completamente, fíjate, hay cosas que de repente uno ve y las empresas también como que, y lo entiendo, te digo, el día a día te consume, te digo, pagar la nómina de la siguiente quincena y la siguiente venta, es muy desgastante y anímicamente y financieramente, o sea, lo entiendo perfectamente, pero yo creo que las empresas en un mundo como esto, mi experiencia o mi lección sería, una lección muy ingenua la voy a dar, ¿no? Una lección muy ingenua,
y sé que es ingenuo lo que voy a decir porque no tiene sentido para muchos empresarios, inclusive pensar en lo que voy a decir, pero yo creo que las empresas que van a sobrevivir a momentos como estos son aquellas empresas que tengan una unidad de riesgos, una unidad de inteligencia. Pero, te digo, y sé que es ingenuo, porque para muchos empresarios eso es un gasto. Sí, 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 claro, claro. Inclusive, por ejemplo, las unidades, asuntos corporativos. Deja tú de la guerra, la regulación que va a hacer el gobierno en México. O sea, hay empresas que su sector está siendo discutido, por ejemplo, las plataformas ahorita de Uber y Didi y demás, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí. Esas empresas tienen asuntos corporativos y tienen gente muy preparada que está viendo dónde y quieren incidir y quieren dar datos y, bueno, hacen bien porque están regulando su sector. Sí, sí, Pero sí. ¿cuántas empresas tú crees en México que tengan un área de asuntos corporativos, un área de inteligencia? Entonces, no solo es la amenaza del cambio a nivel doméstico, sino la amenaza global. Por ejemplo, hay una discusión muy seria ahorita, un poquito escondida por lo que está pasando con Ucrania y con el tema de Israel e Irán, pero por ejemplo los microchips. Es una discusión súper importante para México, es una discusión fundamental para casi todos los países del mundo y no es una discusión que en efecto esté ocurriendo en México. Es una cuestión que está afectando ahorita, por ejemplo, Taiwán, China, Estados Unidos, ¿no? Ese triángulo tóxico de amor y odio, ¿no? Estados Unidos tiene una deuda muy fuerte con China. Taiwán, pues es un país que se declara independiente, con una historia muy particular, porque para muchos es la verdadera China, recordemos, Sí, sí, sí. antes pues digamos, de la Revolución China, recordemos que los chinos reales estaban gobernando ahí, los se van a Taiwán y se declaran la otra China, y hay toda una historia y que me puedo quedar siglos hablando de eso, pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Pero no más interesante, es relevante porque ahorita Taiwán sigue siendo un productor importante de toda esa tecnología que mueve al mundo. Sí, Entonces, por ejemplo, tú hablas lo que dicen empresas, dices, oye, pues no me importa porque es una discusión muy lejana. Pues sí te debería importar, porque a final de cuentas, pues los microchips, todo lo que son los transistores de cierta última generación, sí, sí, pues sí. ¿qué pasa ahorita? Por ejemplo, Estados Unidos depende mucho de lo que se hace en Taiwán, en esa tecnología, y lo ha permitido y por múltiples razones así ocurrió. Pero si China hace algo con esta isla de Taiwán, ¿qué va a pasar a la cadena global de microchips? O sea, por supuesto que México se va a afectar. Sí, Las tecnologías que hagamos en México, lamentablemente, no son soberanas en esos temas. Lo que tú hablabas al principio, la parte de resiliencia, pues por más que quieras ser resiliente, si tu principal producto está importado de un país que está amenazado por otro país, que además es potencia nuclear, que está en conflicto con una comercial, con tu vecino, con el que tienes un tratado, pero no tienes, pero sí, pues por supuesto que te va a afectar. sí. Entonces, Oye, ahí las empresas tendrían que tener un área de inteligencia y de prospectiva, pues para analizar ese riesgo. Y hablo de un caso en específico, pero así me puedo ir por varias, ¿eh? sí, 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 no, y fíjate que es un gran consejo, creo que es una gran recomendación, eh, muy inteligente recomendación, el tema de sí tener un área especializada, o 3, 4 personas fuertes, más todo el equipo que tenga que ser externo de consultoría y asesores. No, no, no me refiero a gastar y priorizar ahí, pero sí tiene que ser parte de la fórmula de las finanzas, ¿no? O sea, tiene que Claro. haber inversión que ayude a contener, ayude a predecir y ver escenarios quizá impredecibles, pero que nos ayuden a ser más sostenibles. Oye, y con ello quisiera preguntarte, ahorita que tocaste temas muy, muy padres y nos pudiera llevar yo creo todo el día, pero quisiera detenerme a preguntarte esto. Es, cuando hablas de Future of Crime, fíjate que me diste como una sacudida, ahora sí, porque honestamente digo yo que veo también protección patrimonial en algunos lados como asesor y Ujú. crisis, pero a veces no nos sentamos a pensar que desde hace años hay espacios emergentes o educativos donde ya están analizando lo que tú quieres apenas sentarte al escritorio a analizar y ya Claro, lleva 15 años, ya llevas 15 años de retraso, por claro. decirlo así.
pero el tener, o sea, el generar esos escenarios del el futuro del crimen, o sea, hacia dónde se va a disparar, es muy interesante. Yo con esto te quisiera preguntar desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿hacia dónde crees que se va a disparar el tema de la inseguridad, o cómo crees que siga creciendo el tema de la inseguridad o el crimen o los delitos, primero localmente, hablando de México? ¿Qué escenarios ves? ¿Seguimos con los mismos escenarios que estamos atendiendo, que se están atendiendo al día de hoy, que es más relacionadas pues con la delincuencia organizada? Pero pues hay escenarios también de delincuencia organizada que son digitales, ¿verdad? Y que esos vienen y te hacen una interrupción enorme, que lo hemos visto. Pero desde tu experiencia, ¿cuáles son esos, vamos a decir, por categorías de amenazas que pudiera estar afectando en un mediano, en un futuro, en un plazo, a un largo plazo a México? Pues mira, seguramente el tema de delincuencia organizada prevalecerá como una de las amenazas principales. Sí, Eh, Creo que el tema de seguridad internacional no lo veré como algo tan fundamental respecto a una guerra o una invasión, yo no lo vería. Hay que estar preparados para todo, de todas sí, maneras, porque nunca sabes. Y las últimas realidades, digamos, te dejan claro que todo puede ocurrir, pero hay que priorizar, porque ese es el tema. La parte sí, estratégica es que si le pegas a todo, no le pegas a nada. O sea, hay que pegarle a un riesgo que tenga una probabilidad real de ocurrencia y que en sí, su ocurrencia tenga un gran impacto, ¿no? sí, 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 Lo que se ha venido, yo creo que lo que podría ocurrir con México es una estabilización, de hecho ya ha venido ocurriendo, hay una reducción de los homicidios, pero sí hay una alta presencia en algunos casos, en algunos lugares de delincuencia organizada, y creo yo que, por ejemplo, tendríamos que estar discutiendo un tema que yo creo que podría ocurrir en su momento, inclusive es el tema de ciberseguridad, que es un tema complejo. Entonces sí, creo yo que México tendría que, de hecho ya lo tendría que estar haciendo y no de ahorita. Hay esfuerzos de parte del gobierno y de parte del sector privado para atender el tema de ciberseguridad, que es un tema que puede llegar a crecer, este, sobre todo porque es relativamente fácil pasar fronteras y puede ser muy lucrativo. sí, En principio creo que eso es ya está el tema en la agenda, pero aún falta mucho por hacer, sobre todo porque otra vez el tema de ciberseguridad, para empezar, es un nicho muy técnico, no hay tantas empresas en el mundo que te puedan proveer una solución integral de verdad, es sí, caro, y otra vez es lo urgente, lo importante, ¿no? Las empresas pues probablemente prefieran gastar en otras cosas antes que en ciberseguridad y lo dejan como una prioridad menor, ¿no? Pero es un tema importante. sí, Creo que en el país vamos relativamente bien respecto al tema de incidencia delictiva, los datos son promisorios, pero venimos de una escalada de violencia que también hay que reconocer que no es menor, ¿no? Entonces, va a tardar tiempo, es endeble todavía, yo creo que va en buen camino, este, pero no es sencillo, ¿no? Y va desde temas tan complejos como ciberseguridad a temas que pueden ser muy terrenales, ¿no? Como por ejemplo la extorsión, que también hay, de repente hay picos de violencia en temas de extorsión, o confrontación entre grupos delictivos, que eso pues es natural cuando el Estado toma una postura fuerte, ¿no? Como creo que la está tomando afortunadamente con resultados buenos, pero hay que tener en cuenta los posibles riesgos cuando eso ocurre, ¿no? sí. Sí, fíjate que con todo esto, pues, obviamente nos invitas a reflexionar, pues desde estos dos ángulos, ¿no? El público y el privado. Desde la parte privada, creo que hay mucha tarea. Desde, pues, primero, pues analizar los riesgos, y fíjate que con eso, ahorita creo que comentabas una metodología pues más enfocada a la parte de horizonte, ir hacia adelante y luego regresarte. Eso creo que es una metodología muy atinada. Hace tiempo entrevisté a una persona, a una consejera independiente que también está muy metida en el tema de digitalización, estrategia en esta parte de temas de ciberseguridad, y me decía, oye, Enrique, una forma muy buena que nos ha funcionado de analizar riesgos es analizarlos desde un punto donde simulemos que ya sucedieron. Uh -huh. Oye, ya sucedió, que es un poco de lo que comentabas ahorita.
ya sucedió, ¿sí? Queríamos llegar del punto A al punto B en 3 años, pero pasó A, B y C, ya sucedió. ¿Qué debimos haber hecho para que no sucediera, no? Y es una forma como de irte a Sí, la inversa. de perspectiva de alguna manera inversa, ¿no? Un escenario y catastrófico o poco probable, ¿y qué haces para hacer una respuesta rápida, no? Sí, yo que digo, creo que es una forma sana también para poder empezar comenzar a dar el primer paso. Eh, y bueno, que nos quedamos con mucha tarea, fue muy interesante por acá platicar contigo, mi estimado David. Eh, Creo que el tema de estar atentos y estar alertas a todo esto, lo que está sucediendo alrededor, creo que es de vital importancia estar informado. Para poder pues buscar escenarios que nos puedan impactar, pero también creo que ahí hay un reto entre, decía un muy buen colega, y es que a veces el tema de mucha información se puede volver un poco, también hay un riesgo ahí, ¿no? Claro, ¿A por qué le hago supuesto. caso, no? Y luego, pues ya sabes, hay información que pareciera ser pues que es muy manipulable, ¿no? Ujú. Entonces, a veces los que estamos adentro y que en principio hay especialistas en entender los riesgos, tomamos decisiones en base a información que no es verídica, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un reto importante. Con tanta información a veces podemos cometer un error si no tenemos las fuentes adecuadas y Claro. las fuentes adecuadas para tomar buenas decisiones. Pero mi querido David, pues con esto cerramos el episodio de hoy. Te agradezco bastante, amigo, No, que muchas te hayas tomado gracias. tiempo para platicar sobre un tema tan importante, lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en el mundo. Y la verdad es que qué mejor que platicarlo contigo, que ya traíamos esta charla pendiente desde hace rato Sí, ya hace falta, ya hace falta. y se nos hizo ya por ahí concluir y escucharte, conocer, seguir conociendo, escuchar de tu vasta experiencia en seguridad estratégica internacional y pues muchos temas que dominas fuera de lo de la seguridad, pues también relacionado al tema de foresight, de pronosticar lo que viene hacia adelante, que creo que es lo que nos hace falta a muchos, realmente hacer escenarios de visión, ¿no? Y con eso ahorita coincido, la verdad coincido bastante porque de todos los, al menos empresarios que he entrevistado, todos coinciden en uno que es las empresas, en lo que estamos, a lo que nos dedicamos, debemos de tener el ojo puesto en el largo plazo, ¿no? Claro, no. Manteniéndolo, todo lo que sucede en el camino, pues hay que buscar cómo contenerlo. Pero bueno, con esto cerramos un gran episodio el día de hoy. Gracias, David, nuevamente por acompañarnos. Esto es Plan B y nos escuchamos en un siguiente episodio. Si te gustó este episodio, por favor, dale like, compártelo y no dudes por acá en dejarnos tu mensaje para poder también seguir conversando. Gracias y muy buenos días a todos. Gracias, mi querido David. Muchas gracias. Hasta luego.